Bien, los niños pueden pasar al salón, por favor. Bien. Pues bien, mis hermanos, vamos a comenzar con la exposición de la palabra el día de hoy. Creo que será una enseñanza algo corta. Sin embargo, hemos dicho que aunque sea algo corto, no quiere decir que sea menos importante, ¿no? Entonces, vaya acompañándome, por favor, en su Biblia, en Mateo capítulo 2. Vamos a ver el versículo 13 hasta terminar el capítulo. Sí, estamos todavía con serie nueva. Y pues sí, en lo personal me generan expectativas. De hecho, sí pues sí creo que el Señor nos exige más, ¿no? Ya tengo, hermano, gracias. Porque hay mucha historia, ¿sí? Hay mucha historia en el evangelio, en los evangelios. Y hay que buscar mucho, hay que leer mucho, ¿sí? Y la verdad es que sí lo anda pagando un tiro, ¿no? Porque hay mucha información y pues bueno, hay que tener el cuidado de filtrarla, cómo acomodarla, ¿sí? Y darle un sentido de una enseñanza, ¿no? Pero bueno, que el Señor nos ayude. Por eso ore por los que estamos al frente compartiendo, porque sí también nos implica un esfuerzo, ¿sí? ¿No? Y con gusto lo hacemos, definitivamente, pero sí implica meterle coco, ¿no? Y el Señor nos ayuda. ¿Ya está ahí? Mateo capítulo 2, del versículo 13 en adelante, ¿sí? Vamos a leer ahí, ¿sí? Déjeme llegar yo. Dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos muchas gracias en esta noche, porque vamos a leer tu palabra. Te pido que haya una expectativa en el corazón, Señor, por lo que tú nos hablarás, Dios. Que haya en nosotros una expectativa, Señor, de saber qué es lo que tú quieres que
hablarnos, Señor, y no solamente escuchar, sino también aplicar, Dios, obedecer. Dame tu favor, tu gracia para compartir la palabra a mis hermanos, que pueda quedar de una manera entendible. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema de hoy es el tema 4, que lo titulé Huida a Egipto y regreso a Nazaret. ¿Sí? Bien. Las intenciones de acabar con nuestro Señor Jesucristo estuvieron desde que Él era un bebé. La situación no ha cambiado hoy en día. ¿A qué me refiero con esto? Recientemente, en los Estados Unidos, asesinaron a quienes lo conocieron, un creyente, alguien que amaba a Dios, a su familia, y que hablaba la verdad de las Escrituras sobre el matrimonio original, sobre defender la vida, y hablaba públicamente de su salvación y lo que Dios había hecho en su vida. Sin embargo, el odio hizo que alguien quisiera quitarle la vida y lo consiguió. Esta persona, el asesino, se sentía atacado, ofendido, confrontado por el discurso de él. Por lo que pensó que la mejor manera de acabar con esto era asesinando a aquel que le provocaba todo esto que sentía. Pero esta persona fue capturada y lo que pensó que había terminado hizo que miles de personas en aquel país y alrededor del mundo levantaran su voz más fuerte. Y parafraseando las palabras de la esposa de la persona que murió, esto ha tomado mayor fuerza. Nos quisieron silenciar, pero esto nos ha motivado para alzar más la voz en pro de la verdad. E inicio con esto, mis hermanos, porque desde que nuestro Señor Jesucristo nació, quisieron acabar con su vida. Y al día de hoy quieren seguir acabando con la verdad, ¿sí? Con lo establecido en las Escrituras. No ha cambiado el día de hoy eso. Quisieron acabar con aquel que representaba una amenaza para los intereses o deseos del rey Herodes. Y hoy en día, como lo comento, es lo mismo. Quieren callarnos, quieren silenciarnos, quieren que todo lo que no piense como ellos se quede sin voz. Pero el Señor tiene la última palabra. Él tiene un plan. Él siempre va a ganar, porque el Señor desde el cielo gobierna desde siempre. ¿Sí? Y el día de hoy, mis hermanos, veremos cómo la obediencia y estar presto a escuchar la voz de Dios salvó la vida de aquel bebé que es la esperanza de la humanidad. ¿Sí? Entonces vamos a entrar en tema. Versículo 13, de ahí de Mateo 2, dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Me das un poquito de graves, por favor? Me siento muy agudo. Bien, ya era la segunda ocasión, y habrá más ocasiones, en que un ángel del Señor, es decir, un mensajero, se le aparecía en sueños a José. ¿Sí? Y cuando estaba leyendo esto decía, bueno, y a veces lo he pensado, ¿no? No sé si usted también, que a veces desearíamos esto, ¿no? De que viniera un ángel y nos hablara y nos dijera A, B, C, ¿no? Creo que sería más fácil para todos, ¿no? Sí. Creo que a veces pensamos que eso nos facilitaría el trabajo, pero bueno, el Señor sabe por qué no lo hace, ¿sí? Pero bueno, continuando con este pasaje, este mensajero del Señor le dijo que tenía que huir a Egipto. Y este mensaje se dio inmediatamente después de que los visitantes de los magos se fueron. Incluso dicen que pudo haber pasado esa misma noche, ¿sí? En cuanto se fueron a dormir,
Y en esa misma noche se reveló el ángel en sueños a José. ¿Por qué? ¿Por qué tan pronto? Bueno, porque era una urgencia la instrucción. Si nos damos cuenta, en el versículo 13 le dice el ángel del Señor a José: huye, ¿sí? Levántate y huye. Y este huye definitivamente se traduce como escapar, correr, alejarse rápidamente, ¿sí? Esta fue la instrucción, es decir, levántate, toma a tu familia y huye, aléjate, corre deprisa, ¿sí? José ejecuta rápidamente la instrucción. Dice el versículo 14 que de noche tomó al niño y a María. Otra vez, tuvo el sueño, el ángel le dijo qué hacer e inmediatamente tomó cartas en el asunto, ¿sí? José no conocía el peligro que se venía sobre ellos y mucho menos sabía el modo de cómo evitarlo. Dios es quien le indica la urgencia de aquella situación y el modo de ponerse a salvo. Lo que nadie conocía todavía, lo conocía aquel que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿sí? Porque Él lo sabe todo, mis hermanos. Herodes quería acabar con la vida del niño. O sea, literalmente quería destruirlo, quería aniquilarlo, ¿sí? Está muy fuerte eso. Y Dios lo sabía. Pero como le dijimos hace un momento, Él siempre va a ganar. Él tiene un plan y lo estaba ejecutando. José toma a María y al niño y se van deprisa. Y aquí hay algo muy interesante con esto. ¿Se habrán angustiado José y María al saber que querían matar a su hijo? ¿Usted qué cree? Claro. Sin duda, ese gozo que María sentía de ser usada por el Señor, ¿sí? Cuando el ángel se le revela y le dice que el Señor vendrá sobre de ti, ¿sí? Y se pone contenta. Bueno, también venía acompañado de dolor y angustia. Y sobre todo por lo que les dijo Simeón allá en Lucas capítulo 2, versículo 34 y 35. Dice: Simeón los bendijo y dijo a su madre María: he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Venían tiempos difíciles. Hermanos, el Salvador del mundo, el Verbo hecho carne, el principio de todo, había descendido a este mundo. Había entrado al mundo corrupto de los hombres, humillándose y rebajándose a una condición muy inferior a lo que Él era. Y sin embargo, no se aferró a eso. Esto fue por amor a usted, por amor a mí. Pero ahora, el Creador huye de la criatura. ¿Sí? Jesús huyendo de Herodes. Qué contradicción, ¿no? El Creador huyendo de la criatura. Pero hermanos, no hay mente humana que pueda entender un misterio semejante de la gracia de Dios en la salvación. Y creo, mis hermanos, que la mente humana no alcanza ni alcanzará a comprender esta prueba de amor por usted y por mí. El ángel le dice que se vaya a Egipto a José. Y bíblicamente Egipto representa el mundo y sus placeres. Un lugar donde el pueblo de Dios había sido esclavo, pero el cual Dios mismo los había librado. Y geográficamente era un lugar que no estaba lejos de donde ellos se encontraban, tal vez unos kilómetros. Pero como era caminando, aproximadamente les tomó 10 días de llegar hasta Egipto.
En algunas partes del camino, pues no había mucha población, por lo cual que tenían que caminar mucho. Y además de eso, Herodes no tenía jurisdicción ahí, ¿sí? Y un factor que se le añadía a Egipto en ese momento era porque era un lugar seguro, y todavía en Egipto había regiones en la parte de Egipto que todavía había comunidades de judíos, por lo que podían estar sin problema, ¿sí? Pero sobre todo es para que se cumpliera la palabra dicha por el profeta allá en Oseas capítulo 11 versículo 1. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sí? De nuevo, hermanos, Dios había trazado un plan y lo cumpliría tal y como lo dijo en su palabra. Su providencia y su cuidado serían evidentes para guardar la vida de José y su familia. Y miren, hermanos, sin duda, el Señor obra de maneras que no siempre van a cuadrar con el pensamiento y idea que tengamos. Porque tal vez el pasar por Egipto pudiera haber sido no el mejor plan. De hecho, el hecho, la redundancia, de que Jesús haya ido a Egipto cuando era niño, dicen que ahí se hizo brujo, ¿sí? Que de ahí adquirió poderes con los que sanaba y varias cosas que son completamente falsas, ¿no? Sí. Se dicen un montón de barbaridades por el hecho de que él fue para allá. Pero bueno, sabemos que todo eso es mentira, ¿sí? Y hermanos, de la misma forma que Faraón intentó destruir el pueblo de Dios, así también Herodes intentó destruir al Hijo de Dios. Sin embargo, como Dios intervino en su providencia en tiempo de Faraón para proteger a su pueblo, así también lo hizo en el tiempo de Herodes para proteger a su Hijo Jesús. Y una vez más, seguiré diciendo esto. A Dios no se le escapa nada, mis hermanos. ¿Sí? Nada, de nada, de nada. Él tenía un plan y lo iba a cumplir. Y no hay nada ni nadie que detenga lo que Dios ya dijo que haría. No importa cuán complicado se ve el panorama, tenemos que tener fe en lo dicho por Dios. No en lo que yo deseo o como a mí me gustaría que fueran las cosas. No. Es lo que Él dice. Su fidelidad, su amor y su providencia a favor de nosotros para llevar a cabo sus planes. Ese es nuestro Dios. Ese es el nivel de Dios que tenemos. En el versículo 16 de Mateo 2 nos dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Es terrible, ¿no?, lo que mandó a hacer Herodes. Por su enojo, y esta palabra enojarse en el diccionario dice que se traduce como encolerizarse. De hecho, dice que es estar furiosamente enojado. ¿Alguna vez usted ha estado furiosamente enojado? Sí. O sea, es no cualquier enojo, ¿no? No de que, ¿no? Es algo terrible. Furiosamente enojado estaba Herodes. Herodes hizo una investigación con sus adivinos, con su gente, y al ver que los magos ya no iban a regresar a decirle lo que él les pidió, pues mandó a hacer esto tan terrible. Y Herodes, como ya lo habían comentado aquí en enseñanzas pasadas, Herodes era alguien muy inteligente, era alguien muy astuto, un excelente político, un buen estratega, pero era alguien cruel, despiadado, alguien que ni la
vida de sus hijos respetó. De hecho, al parecer, a uno de sus hijos mandó a matar a unos días de que él muriera. Es decir, en su lecho de muerte mandó a matar a uno de sus hijos. También mató a sus amigos, a algunos colaboradores, a una de sus esposas la mandó a estrangular. De hecho, el historiador judío Josefo dice que Herodes, está bien terrible, dejó instrucciones que cuando él muriera mataran a ciertas personas para asegurarse que hubiera luto, si no por él, por lo menos por las otras personas que murieron. Esas fueron las instrucciones de Herodes. O sea, si por mí no van a llorar por otros. Bueno, al parecer no fue así, porque cuando murió pues no le hicieron caso. Y no hubo esta mortandad. Hermanos, Herodes era cosa seria, ¿sí? Era cosa seria, era muy perverso. Entonces, ¿qué le iba a importar a él mandar a matar a unos niños? No, para nada le importaba. Herodes iba a quitar de en medio a todo aquello que se interpusiera en su camino, todo por lo que se sintiera amenazado, que eso así se sintió, amenazado por otro rey. Pero no contaba que no iba a poder con aquel que Dios ya había dicho que se sentaría en el trono de Israel. Y la matanza, mis hermanos, de estos niños fue algo muy cruel. Al parecer no solo mandó asesinar a los niños de 2 años para abajo, ahí en Belén, sino también en las comunidades que estaban alrededor de la ciudad. Se calcula que fueron alrededor de una veintena de niños, varones. Las niñas la libraron, ¿sí? Pero el hecho de que no haya sido un número voluminoso no quiere decir que sea menos terrible lo que hizo. Y al respecto, el doctor Francisco La Cueva menciona sobre esos niños lo siguiente: la cólera desenfrenada, armada de poder sin ley, lleva con frecuencia a los hombres a los más absurdos y abominables excesos de crueldad. No hemos de pensar que aquellos niños tuviesen mayor pecado que los demás niños en Israel por el hecho de sufrir tal asesinato. Más bien, hemos de considerar su muerte como una especie de martirio testimonio. Derramaron su sangre, aunque inconscientemente, por aquel que más tarde había de derramar su sangre voluntaria y conscientemente por ellos. Ve el alcance de esto. El Señor obra de maneras que no entendemos, mis hermanos. El Señor obra de maneras que no entendemos. No hay ningún sacrificio que el Señor no tome en cuenta a causa de su nombre. Es difícil tratar esto, mis hermanos. De hecho, el título para esa enseñanza era como viene en el subtema que está ahí en sus Biblias, en la mayoría de sus Biblias. ¿Sí? Pero, sin embargo, ahí está, y hay que abordarlo, ¿no? Hay que hablar de él. Y el hecho de que esté este suceso en las Escrituras no es para asustarse. Bueno, sí, asustarse de lo podrido y cauterizado que puede estar el corazón a causa del pecado. ¿Sí? El corazón de Herodes ya estaba podrido, ya estaba cauterizado, no tenía sensibilidad de nada. Solamente le importaba a él. Son los alcances del pecado, mis hermanos. Son los terribles alcances del pecado. Algunos quieren agarrar este pasaje, este tipo de pasajes, porque hay otros más que hablan también de muerte, de gente inocente, etcétera, etcétera.
Y quieren agarrar ese pasaje, ese tipo de pasajes para decir, ve, mira, si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió la muerte de sus niños? ¿Sí? Pero hermanos, seguramente no podremos tener una respuesta que llene nuestra lógica. Será difícil tener una respuesta que satisfaga nuestra mente. Pero lo que sí podemos saber es que Dios no tendrá por inocente al culpable y pagará con lo que merezca a todo aquel que no recurrió en arrepentimiento a Él. Pero su misericordia es grande y quiere que todos se arrepientan y es paciente. ¿Sí? Repito, el hecho de que estén estos pasajes no hablan de un Dios que sea cruel. Más adelante comentaremos algo al respecto de esto. Y mire, fíjese que yo pensaba hace algunos años, decía, bueno, ¿por qué el Señor Jesús, por qué Dios no envió a Jesús en este tiempo? Si el mundo está tan perdido, tan corrompido, tan pervertido, tan todo lo malo que usted piense. Pero mis hermanos, en este contexto de el rey Herodes nació nuestro Señor Jesucristo. Nada ligero, nada fácil. Porque el mundo, mis hermanos, desde la caída del hombre en el huerto del Edén, está corrompido y alejado de Dios. No importa el tiempo en la historia que nos encontremos. ¿Sí? Cualquier momento de la historia. Vamos al versículo 17 de Mateo 2. Dice, siguiendo con esto, este terrible hecho, dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Damos por favor a Jeremías 31:15, por favor. Dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Ahora, esta cita que hace Mateo del profeta Jeremías no está relacionado directamente con lo que ocurrió con la matanza de los niños, sino que lo pone como un ejemplo de lo que sucedió con Raquel, con la esposa de Jacob, y con sus hijos, José y Benjamín, que lloró por ellos porque estuvieron en cautiverio. Al pasar por Ramá, Raquel muere ahí y es enterrada ahí cuando iban cautivos a Babilonia. Era el lamento que Raquel sentía por sus hijos. Y sin embargo, al utilizar esto como ejemplo de que están siendo llevados cautivos, así como José y María y Jesús estaban yendo a Egipto, también a su vez muestra la esperanza de que volverían a su tierra. Ahí en Jeremías 31:16, en el siguiente versículo, lo leemos, dice, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Es decir, era solamente un momento, iban a volver. Y qué consuelo, mis hermanos, qué esperanza, aunque parezca que todo está perdido, que los planes de los enemigos parecen prosperar. El Señor tiene la última palabra.
Él tiene todo bajo control. Porque por un momento será el lloro, pero después vendrá la alegría. Dios mismo volvería a reunir a su pueblo sin que Dios se acordara de su pecado. Como lo dice ahí mismo en Jeremías 31, versículo 10, versículos atrás, dice: oíd, naciones, la palabra del Señor, anunciad en las costas lejanas y decid: el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño. Miren, esto me voló la cabeza. Las madres de estos niños lloraron desconsoladamente como Raquel por sus hijos. Pues ya no estaban, ¿sí? Sin embargo, la muerte de estos niños no es la separación definitiva. Y hermanos, no es motivo de angustia desesperada, sino de tristeza consolada por la seguridad de la esperanza de un encuentro definitivo con Jesús. Como lo encontramos en 1 de Tesalonicenses 4:13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Escuche esto: hay consuelo seguro y firme, porque también un día se producirá la eterna reunión con ellos en la presencia de Cristo. Estos niños los volverán a ver. Sí. Esa es nuestra esperanza. Para los que estamos en el Señor, mis hermanos, tenemos la esperanza de que un día volveremos a ver a aquellos familiares, amigos, hermanos. El Señor nos reunirá un día a todos nuevamente. La muerte es solamente una separación momentánea para aquellos que estamos en el Señor, porque tenemos la esperanza y la convicción de que un día pasaremos todos una eternidad con el Señor. ¿No le da descanso saber esto? ¿No le da esperanza? Esa es la fe que tenemos, mis hermanos. Y esta fe no puede ser movida. ¿Sí? Por más Herodes que se quieran levantar en contra de la verdad, por más Herodes que quieran callar la verdad, el Señor triunfará, mis hermanos. El Señor triunfará. Versículo 19 de Mateo 2. Dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Herodes había muerto. Aquel que procuró la muerte del niño Jesús no lo consiguió. No pudo cumplir su cometido. Como les dije, el Señor siempre gana. Y nada ni nadie iban a estropear sus planes. Herodes murió aproximadamente a los 70 años. No estaba grande, ¿no? Un jovenazo, van a decir varios de aquí, ¿no? No estaba muy grande Herodes. Pero se dice que su muerte fue una muerte vergonzosa, fue una muerte denigrante y humillante. Los historiadores dicen que la muerte de Herodes fue una situación ulcerosa, con
con putrefacción del escroto, que se había aguzanado. Una halitosis, la halitosis es mal aliento, ¿sí? Causado por bacterias que hay en la boca y pueden haber muchas causas, además de las bacterias. La halitosis en Herodes era tal que hacía alejar de él a las personas, ¿sí? O sea, imagínense el mal aliento que tenía, que la gente no soportaba estar alrededor de él. Convulsiones constantes tenía Herodes. Qué horrible muerte, ¿no cree? Se pudrió por dentro. Probablemente se desangró por todo lo que estaba pasando en su interior. Tenía gusanos adentro. Y no puedo ahondar mucho en esto, pero hay personas, mis hermanos, que su salud refleja lo que hay en el corazón. La amargura, la tristeza, el odio, el orgullo. El pastor Chuy Olivares cuenta de una señora, tal vez muchos ya lo escucharon, que tenía artritis, ¿sí? Los que se van haciendo así, ¿no? Y que identificaron que era por falta de perdón. Había amargura en su corazón, había pasado situaciones familiares muy fuertes, que había amargura en su corazón, porque cuando ella decidió perdonar, vino la libertad al corazón y ella comenzó a sanar, ¿sí? Y hermanos, las angustias, las preocupaciones, ¿qué órgano lo resiente? El estómago, ¿no? Y así pudiéramos irnos con diferentes cosas, ¿sí? O la presión alta, ¿sí? Entonces, por eso es lo que les comento. A veces la salud refleja lo que hay en el corazón, ¿sí? Herodes, en su caso, era tal su enojo que por dentro tuvo complicaciones muy horribles. Una vez muerto Herodes, vino nuevamente el ángel del Señor en sueños y le dijo que ya podía regresar a Israel, porque ya no había peligro para su vida. Y al parecer no solamente Herodes procuraba su mal, sino algunos de sus colaboradores. Pero ¿sabe qué? También se murieron. O sea, no iba a quedar nadie que procurara la muerte de Jesús en ese tiempo. Ya se había cumplido el tiempo de lo que él había dicho, que regresarían cuando pasara el peligro, y así fue. Israel era el lugar donde Jesús tenía que crecer y cumplir su ministerio. Y José, esa misma noche que tiene el sueño, se levanta y toma a María y al niño y se van. José es obediente de una manera inmediata a la instrucción celestial. Y hermanos, inevitablemente surgen preguntas. ¿Qué cosas hemos estado postergando que el Señor nos ha hablado ya? Podemos ver la obediencia de José, que fue inmediata, porque era algo muy importante lo que estaba sucediendo. Sin duda el Señor no se equivocó en tomarlo a él, porque sabía que tendría un corazón presto para obedecer. ¿Y nosotros? ¿Somos prestos para obedecer? Sin duda creo que podemos seguir aprendiendo de José, ¿no? Como lo enseñaba el pastor al inicio de esta serie. La obediencia de José. El Señor le habla y en ese mismo momento acciona. ¿Cuántos Josés habrá aquí? ¿Sí? Hay una instrucción celestial. Y José obedece inmediatamente. No espera, porque hay un peligro. Y hermanos,
No hay tiempo en este tiempo para esperar. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, yo creo que sí. El tiempo está pasando muy rápido. Muy rápido. Ya en 3 meses. Navidad, Año Nuevo otra vez. Y lo platicábamos con el pastor y decía algo que es una verdad. El Señor ya viene, mis hermanos. ¿Sí? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? El tiempo está pasando muy rápido. El Señor pide obediencia, mis hermanos. A todos. A todos. Yo quiero, y yo espero que usted también, yo quiero que mi vida cuente para el reino del Señor. Porque el tiempo pasa muy rápido, mis hermanos. Y en este tiempo no hay tiempo que perder. José fue obediente. Vamos al versículo 22, de ahí de Mateo, capítulo 2. Entonces, José se levanta y van de camino. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Arquelao era hijo de Herodes. Así lo había dejado establecido Herodes, ¿sí? Pero José tuvo temor, y bueno, y con mucha razón, ¿sí? Pensó, y en efecto así fue. Arquelao resultó ser peor que su padre. Arquelao tenía aproximadamente unos 500 servidores, pero mandó a matar a más de 3,000 personas por la muerte de 2 maestros suyos. Arquelao no tenía la capacidad política que su padre tenía. Afortunadamente su reino duró muy poco tiempo porque Roma lo quitó del trono y lo desterró a una localidad que hoy sería Francia, ¿sí? Pero a pesar del temor que tuvo José porque Arquelao estaba ahora reinando, el Señor volvió a mostrársele a José y le dijo que fuera a Galilea. Una vez más, José no estaba seguro de lo que iba a hacer, pero lo que sí tenía era una obediencia inmediata. Hermanos, y el pastor lo preguntaba la semana pasada, ¿para qué queremos que nos hable el Señor si no vamos a obedecer? ¿Para qué queremos que nos hable si pasaremos por alto su instrucción? Pero es mejor que no sepamos nada. José no era así. José obedeció todo lo que el Señor le decía y eso le salvó la vida a él, a María y a Jesús. La obediencia de José lo hizo útil para sus propósitos. Y hermanos, de José no se dice más, no se dicen muchas cosas. Sí, no, ya no se habla mucho de él en la Escritura. Pero esto que se habló de él, su obediencia fiel, su humildad, el Señor lo usó para traer al Salvador de la tierra. Seguramente después José era algún anónimo, era alguien X, si usted quiere, pero era obediente, era humilde. No esperemos tener las grandes capacidades, mis hermanos, para servir al Señor. Un corazón obediente, un corazón humilde es más que suficiente en las manos del Señor para llevar a cabo sus obras. Así, con sus temores, con sus inseguridades, está bien, pero obedientes al Señor y Él hará el resto. Ahora, Nazaret era un lugar chico e incluso podría considerarse como insignificante.
Pero recordemos que ahí se llevó a cabo la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo. Podía también considerarse que la gente de Nazaret era de poca importancia. De hecho, los mismos judíos dijeron allá en Juan capítulo 1, versículo 46, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. La llegada del Mesías a la tierra seguramente no era de mucha importancia para la mayoría. En el Antiguo Testamento encontramos varios pasajes hablando del desprecio que tenía el pueblo por él. Eso lo vemos en Salmos 22 del 6 al 8, Salmos 69, 20 e Isaías 53, 2, por mencionar algunos. Jesús fue verdaderamente despreciado y desechado por los hombres. No encontrarían en él algo humanamente visible que pudieran desear de él. Lo que Mateo dice en el versículo 23, que sería llamado nazareno, no tiene que ver estrictamente con la palabra nazareo, que era un voto de consagración a Dios, ¿sí? Y nazareno no era porque vivía ahí, aunque tenían algo en común entre Jesús de Nazaret y un nazareo, y es que la santidad del nazareo se comprometía con lo que era primero, es decir, Jesús de Nazaret era un nazareo, un consagrado a Dios. De hecho, hace un juego de palabras Mateo, ¿sí? Es por eso que lo cita. Jesús era consagrado para el Señor. Entonces, mis hermanos, ¿me pueden ayudar con el piano, por favor? Lo que podemos ver a lo largo de estos versículos es la protección y el cuidado de Dios para con los suyos. Herodes se quiso levantar en contra del Señor, pero no lo logró. ¿Cuántos Herodes hay hoy en día? Ideologías, personas, movimientos que se levantan en contra de la verdad, en contra del Señor. Y parece que están ganando la guerra. Podrán ganar batallas culturales, podrán ganar territorio, pero la guerra, mis hermanos, esa no la van a ganar. Los Herodes de ese tiempo no tienen idea de lo que les espera. Y hay un plan trazado por el Señor para su iglesia, para el retorno del Rey. Y hermanos, ese retorno jamás nos atreveríamos a decir, porque sería algo herético decir fechas, decir tiempos. Pero lo que estamos convencidos es que el Señor ya viene. ¿Sí? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? ¿En obediencia? ¿Preparando el camino para su venida? ¿Cómo? Nuestro Señor Jesucristo nació en un contexto cultural y social muy difícil. Nació en un lugar gobernado por personas terribles y donde habían prácticas terribles. Nació no en las mejores condiciones. Su vida comenzó a ser perseguida apenas había nacido. Vivió un tiempo no en el mejor lugar. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía propósitos y guardó su vida. ¿Qué podemos decir de José y de María? Siervos fieles, obedientes a la voz del Señor.
temerosos de lo que pudiera suceder, sí, pero obedientes. Mis hermanos, necesitamos dejarnos usar por Dios y Él nos capacitará y Él nos habilitará para lo que nos pida. Hermanos, Él quiere usarlo a usted. Él quiere llevar su palabra por medio de usted. Él quiere que sirva a su iglesia. Él quiere que crezcamos en madurez. Fíjese, Él es el más interesado. Pero necesitamos ser humildes y obedientes. Los tiempos son difíciles, mis hermanos, y no hay tiempo de ser tibios. No hay tiempo de ser tibios. ¿Cómo nos encontrará el Señor? Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Vamos a dar gracias por su palabra. ¿Está bien? Si el Señor habló algo de su vida, eso que le habló, pídele que crezca en eso. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Dios. Señor, como lo decíamos hace un momento, se han levantado Herodes en ese tiempo, queriendo acabar con la verdad. Pero tu palabra dice que la iglesia es baluarte de la verdad. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Señor, creemos que estamos en la verdad. Tú eres la verdad. Ayúdanos a mantenernos firmes en medio de este mundo, Señor. Y no solamente firmes, sino dispuestos a servirte, dispuestos a obedecerte, Señor. El tiempo pasa rápido, mi Señor, y yo quiero, Señor, que mi vida cuente. Yo quiero que mi vida cuente para tu reino, Señor. Padre, ayúdanos a ser humildes, a ser obedientes y a aprender de José, que venía la instrucción e inmediatamente obedecían. Levanta a José en este lugar, Señor, que ante la instrucción divina, a la instrucción de tu palabra, accionan. Gracias, Dios, porque no nos quieres dejar igual, Señor. Qué consuelo es saber eso, que no nos quieres dejar igual, Señor. Quieres que avancemos, que crezcamos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por tu consejo, Señor, y queremos avanzar y crecer. En el nombre de Jesús, Señor, gracias.